Bienvenidos al Spitzenkorper Telema. Estamos leyendo Giordano Bruno and the Hermetic Tradition de Frances Yates, publicado en 1964. Este es el capítulo inicial, la base sobre la que descansa toda la tesis de Yates, la afirmación de que la magia del Renacimiento se construyó sobre un error histórico colosal, uno que dio forma a la vida intelectual europea durante 3 siglos. Yates pertenecía al círculo del Instituto Warburg, ese extraordinario grupo de académicos refugiados judíos alemanes que rehicieron la historia cultural después de 1933. Su método era archivístico, biográfico e intransigente. Ella pregunta no que dice ser un texto, sino que la gente creyó que era, y que hicieron como resultado. Esta distinción es urgentemente importante. Yates sostiene que el regreso del Renacimiento a la antigua sabiduría, la fuerza animadora detrás de Ficino, Pico, Agrippa y el propio Bruno, fue impulsado enteramente por un error de datación. Los textos que los magos del Renacimiento veneraban como de la antigüedad egipcia fueron en realidad escritos entre el 100 y el 300 después de Cristo por autores de habla griega del Imperio Greco-Romano. No eran la fuente de la sabiduría prístina. Eran sincretismo del siglo II, platonismo mezclado con estoicismo, influencias judías, posiblemente persas, todo ello envuelto en un traje pseudo-egipcio. Pero el Renacimiento los creía antiguos, y de esa creencia surgió todo lo que siguió. Este pasaje establece el marco conceptual. Yates muestra como todo el movimiento renacentista, recuperación humanista de los textos clásicos, reforma religiosa que regresa a las escrituras, estuvo animado por una mirada hacia atrás, una visión psíquica del tiempo en la que la verdad siempre estuvo en el pasado. El humanista recuperó a Cicerón, el reformador recuperó los evangelios y el mago recuperó lo que pensaba que era una sabiduría egipcia anterior a ambos. Los tres se equivocaron en cosas diferentes. Pero solo el mago construyó sobre su error toda una filosofía oculta. Ese error se volvió generativo. Permitió al Renacimiento imaginar que Hermes Trismegisto, un nombre mítico asociado a un corpus de revelaciones gnósticas y recetas mágicas, era un verdadero sacerdote egipcio de la remota antigüedad, una figura anterior a Platón, de quien el propio Platón había bebido. Los fragmentos de filosofía griega del Renacimiento encontrados en estos textos parecían confirmarlo. Habían descubierto la fuente. Estaban equivocados. Pero el error, como demuestra Yates, tiene consecuencias. La genealogía intelectual aquí es crucial. Yates hereda de A.E. Watt y Ian Thorndike, ambos historiadores que tomaron en serio la magia como un fenómeno intelectual, no como una mera superstición. Pero añade algo más agudo, la idea de que la magia del Renacimiento se entiende mejor no como una continuidad con la magia medieval o la práctica antigua, sino como una invención del Renacimiento, construida sobre dataciones erróneas y potenciada por una filología humanista descarriada. La magia se volvió filosófica, cosmológica, sistemática, en resumen, algo nuevo precisamente porque el Renacimiento creía que estaba recuperando algo infinitamente viejo. Ahora el texto mismo. Todos los grandes movimientos de avance del Renacimiento obtienen su vigor, su impulso emocional de mirar hacia atrás. La visión psíquica del tiempo como un movimiento perpetuo desde prístinas edades doradas de pureza y verdad a través de sucesivas edades de bronce y de hierro todavía prevalecía y la búsqueda de la verdad era, por tanto, necesariamente una búsqueda del oro primitivo, antiguo y original del que los metales más bajos del presente y del pasado inmediato eran degeneraciones corruptas. La historia del hombre no fue una evolución desde orígenes animales primitivos a través de una complejidad y un progreso cada vez mayores, el pasado siempre fue mejor que el presente y el progreso fue el resurgimiento, el renacimiento de la antigüedad. El humanista clásico recuperó la literatura y los monumentos de la antigüedad clásica con una sensación de retorno al oro puro de una civilización mejor y superior a la suya. El reformador religioso volvió al estudio de las escrituras y de los primeros padres con un sentimiento de recuperación del oro puro del Evangelio, enterrado bajo de generaciones posteriores. Estas son obviedades y también es obvio que estos dos grandes movimientos de retorno no se equivocaron en cuanto a la fecha del periodo anterior y mejor al que recurrieron. El humanista conocía la fecha de Cicerón, conocía la fecha correcta de su época dorada de la cultura clásica. El reformador, aunque no tenía clara la fecha de los evangelios, sabía que estaba intentando volver a los primeros siglos del cristianismo. Pero el retorno del movimiento del Renacimiento del que nos ocuparemos en este libro, el retorno a una época dorada pura de la magia, se basó en un error radical de datación.
Las obras que inspiraron al mago del Renacimiento, y que él creía que eran de profunda antigüedad, fueron escritas en realidad entre los siglos II y III después de Cristo. No estaba regresando a una sabiduría egipcia, no mucho después de la sabiduría de los patriarcas y profetas hebreos, y mucho antes que Platón y los demás filósofos de la antigüedad griega, quienes todos habían bebido. Así lo creía firmemente el mago del Renacimiento, de su fuente sagrada. Vuelve el trasfondo pagano del cristianismo primitivo, a esa religión del mundo, fuertemente teñida de magia y de influencias orientales, que era la versión gnóstica de la filosofía griega y el refugio de los paganos cansados que buscaban una respuesta a los problemas de la vida distinta de la ofrecida por sus contemporáneos, los primeros cristianos. El dios egipcio Thoth, el escriba de los dioses y la divinidad de la sabiduría, fue identificado por los griegos con su Hermes y en ocasiones se le dio el epíteto de 3 veces grande. Los latinos adoptaron esta identificación de Hermes o Mercurio con Thoth, y Cicerón en su De Natura Deorum explica que en realidad eran 5 Mercurios, siendo el quinto quien mató a Argos y en consecuencia huyó al exilio a Egipto donde dio a los egipcios sus leyes y letras y tomó el nombre egipcio de Teut o Thoth. Se desarrolló una gran literatura en griego bajo el nombre de Hermes Trismegisto, que se ocupaba de la astrología y las ciencias ocultas, de las virtudes secretas de las plantas y las piedras y de la magia simpática basada en el conocimiento de tales virtudes, de la fabricación de talismanes para atraer los poderes de las estrellas, etc. Además de estos tratados o recetas para la práctica de la magia astral que llevaban el nombre de Hermes, también se desarrolló una literatura filosófica a la que se le atribuyó el mismo nombre venerado. No se sabe cuándo se utilizó por primera vez el marco hermético para la filosofía, pero Asclepio y el Corpus Hermeticum, que son los más importantes de la hermética filosófico que han llegado hasta nosotros, probablemente estén fechados entre los años 100 y 300 después de Cristo. Aunque están redactados en un marco pseudo-egipcio, muchos eruditos han pensado que estas obras contienen muy pocos elementos egipcios genuinos. En cualquier caso, sin embargo, ciertamente no fueron escritos en la más remota antigüedad por un sacerdote egipcio omnisapiente, como creía el Renacimiento, sino por varios autores desconocidos, todos probablemente griegos, y contienen filosofía griega popular de la época, una mezcla de platonismo y estoicismo, combinada con algunas influencias judías y probablemente persas. Son muy diversos, pero en todos se respira una atmósfera de intensa piedad. Asclepio pretende describir la religión de los egipcios y mediante qué ritos y procesos mágicos los egipcios atrajeron los poderes del cosmos a las estatuas de sus dioses. Este tratado ha llegado hasta nosotros a través de la traducción latina atribuida antiguamente a Apoleyo de Magaura. Epimander da un relato de la creación del mundo que en algunas partes recuerda al Génesis. Otros tratados describen el ascenso del alma a través de las esferas de los planetas hasta los reinos divinos que se encuentran por encima de ellos, o dan descripciones estáticas de un proceso de regeneración mediante el cual el alma se desprende de las cadenas que la atan al mundo material y se llena de poderes y virtudes divinos. En el primer volumen de su obra, La Revelación de Hermes Trismegiste, Festogiere ha analizado el estado de ánimo de la época, aproximadamente el siglo II después del nacimiento de Cristo, en la que se escribieron Asclepio y los tratados herméticos que nos han llegado en la colección del Corpus Hermeticum. Externamente ese mundo estaba altamente organizado y en paz. La Pax Romana estaba en el apogeo de su eficiencia y las poblaciones mixtas del imperio estaban gobernadas por una burocracia eficiente. Las comunicaciones a lo largo de las grandes vías romanas eran excelentes. Las clases educadas habían absorbido el tipo de cultura greco-romana, basada en las 7 artes liberales. La condición mental y espiritual de este mundo era curiosa. El poderoso esfuerzo intelectual de la filosofía griega estaba agotado, había llegado a un punto muerto, a un callejón sin salida, tal vez porque el pensamiento griego nunca dio el paso trascendental de la verificación experimental de sus hipótesis, un paso que no se daría hasta 15 siglos después, con el nacimiento del pensamiento científico moderno en el siglo XVII. El mundo del siglo II estaba cansado de la dialéctica griega que parecía no conducir a resultados seguros. Los platónicos, estoicos y epicúreos solo podían repetir las teorías de sus diversas escuelas sin hacer más avances, y los principios de las escuelas se resumieron en forma de libros de texto, en manuales que formaron la base de la instrucción filosófica dentro del imperio. En la medida en que es de origen griego, la filosofía de los escritos herméticos es de este tipo estandarizado, con sus nociones de platonismo, neoplatonismo, estoicismo y otras escuelas de pensamiento griegas.
Sin embargo, este mundo del siglo II buscaba intensamente el conocimiento de la realidad, una respuesta a sus problemas que la educación normal no podía darle. Recurrió a otras formas de buscar una respuesta intuitiva, mística, mágica. Como la razón parecía haber fracasado, buscó cultivar el nous, la facultad intuitiva del hombre. La filosofía debía usarse no como un ejercicio dialéctico, sino como una forma de alcanzar el conocimiento intuitivo de lo divino y del significado del mundo, como una gnosis, en resumen, para la cual debía prepararse mediante una disciplina ascética y una forma de vida religiosa. Los tratados herméticos, que a menudo toman la forma de diálogos entre maestro y discípulo, suelen culminar en una especie de éxtasis en el que el adepto se siente satisfecho de haber recibido una iluminación y estalla en himnos de alabanza. Parece alcanzar esta iluminación a través de la contemplación del mundo o del cosmos, o más bien a través de la contemplación del cosmos tal como se refleja en su propio nous o mens, que separa para él su significado divino, y le da un dominio espiritual sobre él, como en la familiar revelación o experiencia gnóstica del ascenso del alma a través de las esferas de los planetas para sumergirse en lo divino. Así, esa religión del mundo que corre como una corriente subyacente en gran parte del pensamiento griego, particularmente en el platonismo y el estoicismo, se convierte en el hermetismo en realidad en una religión, un culto sin templos ni liturgia, seguido únicamente en la mente una filosofía religiosa o una religión filosófica que contiene una gnosis. Los hombres del siglo II estaban profundamente imbuidos de la idea de que lo antiguo es puro y santo, de que los primeros pensadores caminaban más estrechamente con los dioses que los atareados racionalistas, sus sucesores. De ahí el fuerte resurgimiento del pitagorismo en esta época. También tenía la impresión de que lo remoto y lejano es más santo, de ahí su culto a los bárbaros, a los gimnosofistas indios, a los magos persas y a los astrólogos caldeos, cuyo enfoque del conocimiento se consideraba más religioso que el de los griegos. En el crisol del imperio, en el que se toleraban todas las religiones, había amplias oportunidades para conocer los cultos orientales. Sobre todo fueron los egipcios los que fueron venerados en esta época. Los templos egipcios todavía estaban funcionando, y los devotos buscadores de verdades y revelaciones religiosas en el mundo grecorromano hacían peregrinaciones a algún templo egipcio situado remotamente y pasaban la noche en sus alrededores con la esperanza de recibir alguna visión de los misterios divinos en sueños. La creencia de que Egipto era el hogar original de todo conocimiento, que los grandes filósofos griegos lo habían visitado y conversado con los sacerdotes egipcios, había estado vigente durante mucho tiempo y, en el ambiente del siglo II, la antigua y misteriosa religión de Egipto, el supuesto conocimiento profundo de sus sacerdotes, su forma de vida ascética, la magia religiosa que se pensaba que realizaban en las cámaras subterráneas de sus templos, ofrecían inmensos atractivos. Es este sentimiento pro-egipcio del mundo grecorromano el que se refleja en el hermético Asclepio con su extraña descripción de la magia mediante la cual los sacerdotes egipcios animaban las estatuas de sus dioses, y su conmovedora profecía de que la religión egipcia más antigua está destinada a llegar a su fin. En esa hora, dice el supuesto sacerdote egipcio Hermes Trismegisto a su discípulo Asclepio, en esa hora, cansados de la vida, los hombres ya no considerarán al mundo como el objeto digno de su admiración y reverencia. Todo que es bueno, lo mejor que se puede ver en el pasado, en el presente y en el futuro, estará en peligro de perecer. Los hombres lo considerarán una carga, y en adelante todo este universo será despreciado. Y ya no más apreciada, esta incomparable obra de Dios, gloriosa construcción, toda buena creación compuesta de infinita diversidad de formas, instrumento de la voluntad de Dios que sin envidia, prodiga su favor a su obra, en la que se reúne en un todo, en armoniosa diversidad, todo lo que se ve digno de reverencia, alabanza y amor. Así Egipto y su religión mágica quedan identificados con la religión hermética del mundo. Así que podemos entender cómo el contenido de los escritos herméticos fomentó la ilusión del mago renacentista de que contenía un relato misterioso y precioso de la sabiduría, la filosofía y la magia más antiguas del Egipto. Hermes Trismegisto, nombre mítico asociado a cierta clase de revelaciones filosóficas gnósticas o a tratados y recetas mágicas, era, para el Renacimiento, una persona real, un sacerdote egipcio que había vivido en tiempos de remota antigüedad, y que había escrito él mismo todas estas obras. Los fragmentos de filosofía griega que encontró en estos escritos, derivados de la enseñanza filosófica un tanto degradada corriente en los primeros siglos d.C., confirmaron al lector del Renacimiento en su creencia de que tenía aquí la fuente de sabiduría prístina de la que Platón y los griegos habían obtenido lo mejor que sabían. Este enorme error histórico iba a tener resultados sorprendentes.
Fue con excelente autoridad que el Renacimiento aceptó a Hermes Trismegisto como una persona real de gran antigüedad y como autor de los escritos herméticos, ya que así lo creían implícitamente los principales padres de la Iglesia, particularmente Lactancio y Agustín. Naturalmente a nadie se le habría ocurrido dudar de que estos escritores abrumadoramente autorizados debían tener razón, y es de hecho un testimonio notable de la prominencia e importancia de los escritos herméticos y del temprano y completo éxito de la leyenda de Hermes Trismegisto en cuanto a su autoría y antigüedad el que Lactancio, que escribió en el siglo III, y Agustín en el IV, aceptaran la leyenda sin cuestionarla. Después de citar a Cicerón sobre el quinto Mercurio como y que dio letras y leyes a los egipcios, Lactancio, en sus institutos, continúa diciendo que este Hermes egipcio, aunque era un hombre, era sin embargo de gran antigüedad y estaba completamente imbuido de todo tipo de saber, de modo que el conocimiento de muchas materias y artes adquirió para él el nombre de Trismegisto. Escribió libros y muchos de ellos, relacionados con el conocimiento de las cosas divinas, en los que afirma la majestad del Dios supremo y único, y lo menciona con los mismos nombres que usamos nosotros, Dios y Padre. Con estos muchos libros, Lactancio ciertamente se refiere a algunos de los escritos herméticos que han llegado hasta nosotros, de que hace varias citas de algunos de los tratados del Corpus Hermeticum y también de Asclepio. Lo que Yates nos ha dado aquí es el momento del diagnóstico. Ha mostrado la maquinaria del error, como un nombre mítico se convirtió en una persona histórica, como el sincretismo del siglo II se disfrazó de sabiduría egipcia, como los padres de la Iglesia, Lactancio, Agustín, autentificaron una leyenda por su propia autoridad, sin cuestionar nunca si los textos podían fecharse. El Renacimiento heredó esta autoridad patrística indiscutible. Dudar de Lactancio habría sido impensable. Y así lo que comenzó como una confusión plausible en la antigüedad tardía, confundir una alegoría pseudoegipcia con la antigüedad egipcia genuina, se calcificó en una doctrina aceptada cuando Marsilio Ficino abrió estos textos en la Florencia del siglo XV. El argumento más profundo es el siguiente: el Renacimiento no heredó la magia como práctica viva. Asterisco inventó la magia como filosofía, y lo hizo leyendo textos que creía antiguos pero que en realidad eran recientes, textos escritos por filósofos griegos exhaustos y buscadores gnósticos que intentaban hacer que la razón volviera a hablarle al alma. Cuando los magos del Renacimiento como Agripa y Bruno leyeron a Hermes, estaban leyendo la desesperación del siglo II vestidos con túnicas egipcias y confundiéndolas con la sabiduría egipcia. Pero ese error fue fértil. Les permitió imaginar que la filosofía y la magia no eran opuestas sino idénticas, que el cosmos estaba vivo y tenía significado, que el conocimiento comprensivo, el nous contemplando el nous en las cosas, no era una fantasía sino una verdad. El error generó un método. Y el método cambió Europa. Siguiente, de Walker, magia espiritual y demoníaca de Ficino a Campanilla. El Spitzenkorper lema. Si este archivo te resulta útil, apóyalo en Patreon. Enlace en la descripción.